Estimadas amigas y amigos de este portal, bienvenidos a otra edición de día sábado. Yo les dije que iba a tratar de hacer un programa alejado completamente de la contingencia y ojalá jubiloso, simpático, amoroso, pero no va a poder ser tan amoroso porque en cierto grado está vinculado con el fin que se produce hoy día de la radio Beethoven, que termina sus transmisiones, entiendo, con un programa especial. Creo que van a transmitir la novena sinfonía de Beethoven, una cosa así. Y yo, acordándome de eso, decidí hacer un programa relacionado con la música, no tocando música. No estoy en este momento en condiciones todavía de hacer un programa musical como pretendo hacerlo en paralelo a este en la semana, pero sí contándoles algunas anécdotas, peripecias, a veces divertidas y a veces no tanto, de músicos clásicos y uno que otro, uno de jazz, Louis Armstrong. Quiero además decirles que estoy recordando una figura que fue muy importante en la fundación de la radio Beethoven, una persona ya fallecida. Fue muy importante en la escena musical chilena, dirigió orquestas, tuvo participación en la formación de orquestas juveniles, que hay bastantes en Chile, y Fernando Rosas, un tremendo personaje. Tuve el gusto y el honor de conocerlo personalmente en una entrevista que le hice para un diario, y un tipo muy agradable, talentoso, accesible, don Fernando Rosa. Y vamos a partir sin ningún orden especial, simplemente como las fui anotando, anécdotas vinculadas con, que las tengo aquí en este libro, donde precisamente aparecen muchas anécdotas, vinculadas a músicos, y voy a partir obviamente con Ludwig van Beethoven, y lo voy a citar a propósito de una idea bastante falsa que suele aparecer en algunas conversaciones, cuando se está hablando de personas de talento y todo lo demás. Yo más de una vez por lo menos, y usted quizás también ha escuchado esto de que las personas de gran talento, las personas de genio incluso, son muy humildes, no andan haciendo ostentación de sus habilidades, y eso es completamente falso. Fíjense, les voy a leer lo que dijo en algún momento, texto textual, Ludwig van Beethoven. Dijo: la música es una revelación más alta, más elevada que toda la sabiduría y la filosofía. Es el vino de una nueva creación. Y yo soy Baco, o sea, el dios del vino. Y yo soy Baco, que produce ese vino para los hombres y los hago beber con el espíritu. Esto de que yo soy el Baco, el creador del vino, no es precisamente la frase de alguien que humildemente dice: no, si no soy tan bueno para componer. Les podría nombrar otro ejemplo en el puro mundo de la música, para no mencionar otros donde las personas que tienen una gran habilidad para algo, para muchas cosas, tienen perfecta conciencia de eso. Y cómo no, cuando una persona no tiene mucho talento en nada, cuando una persona no es una persona normal, y por lo tanto incluso las habilidades extras que pueda tener son de pequeño calibre, precisamente porque son pequeñas, uno no las nota. No se ven, no las ve ni uno ni los demás. No destacan, precisamente porque son pequeñas. Si un rasgo es grande, es notorio. Así como una persona que mida 2,5 metros se va a dar cuenta que es extremadamente alto, que es monstruosamente alto. O una persona que mide 1,95 m se da cuenta que mide 1,95 m y que es mucho más alto que el promedio. Así también una persona que tiene mucho talento, incluso genio, se da perfectamente cuenta de la dimensión de su habilidad. Que no lo diga todo el tiempo, o que no lo diga nunca, es otra historia. En todo caso, lo dice todo el tiempo con lo que produce. Naturalmente, la gente que carece de esas virtudes intelectuales, por lo general, están más dispuestos a negar que existen, que a aceptar que existen, y a admirar a quienes existen, a quienes las tienen. Así que esto con respecto a Beethoven, que
Ustedes más o menos conocen la historia. El hombre empezó a quedarse sordo y terminó componiendo sin la ayuda del pianoforte. Normalmente los compositores, en todas las épocas, componen haciendo uso de un instrumento. Puede ser un piano, hoy en día puede ser un procesador, da lo mismo. Y ahí van probando y van anotando. Ustedes deben haber visto en películas 1000 veces el tipo que toca en un piano una frase musical, le parece más o menos bien, la nota en el pentagrama, después continúa. Es una gran ayuda. Pero llegó un momento en que Beethoven no podía contar con esa ayuda y tenía que componer con lo que escuchaba en su cabeza. Y probablemente es el caso, me parece, de la Novena Sinfonía, y es el caso de los llamados últimos cuartetos de Beethoven, que son los más intrincados, los más modernos, son casi una prefiguración de lo que se compuso en materia de cuartetos en el siglo XX, lo que compuso, por ejemplo, Béla Bartók y otros compositores importantes del siglo XX. Y como le ocurre a muchos artistas, como le ocurrió a Mozart desde luego, precisamente en el momento mismo en que ese artista sube otro peldaño o varios más en la complejidad, elevación de su obra, pierde el apoyo del público y empieza a tener problemas. El caso de Wolfgang Amadeus Mozart, que además es un hombre que ganó dinero, pero lo gastaba inmediatamente, era muy derrochador. Ya hablaremos de Mozart. Beethoven era un hombre más cuidadoso, nunca tuvo problemas de dinero que yo sepa, que yo recuerde por lo que he leído de su vida, pero perdió un poco el favor del público con esos cuartetos ya más complejos, más elevados, donde no hay una melodía accesible que permita seguir fácilmente la composición. Eso es una suerte o un destino un poco triste de toda persona que está o conectada en un momento dado con el público, incluso con un público refinado, como era el público que constituía la audiencia natural de los Mozart y de los Beethoven. Un público que sabía música, muchos de ellos tocaban instrumentos, eran personas infinitamente más educadas musicalmente de lo que es el público actual, el público medio me refiero. Pero igual llega un momento en que el genio, el talento sobrepasan demasiado las capacidades perceptivas de quienes no tienen tan elevadas condiciones. Y le pasó a Beethoven hasta cierto punto, y le pasó a Mozart también hasta cierto punto. Otros no, otros grandes músicos han muerto cubiertos de gloria y majestad hasta el final, por la naturaleza de su música o por otras variables. Un músico que yo considero como persona, no solamente como músico, particularmente atractivo, su música me gusta mucho, muchísimo, pero me gusta también su persona. Era un hombre nice, digámoslo así, sin complicaciones. Es Joseph Haydn, un compositor que le tocó ser contemporáneo de Mozart y también contemporáneo de Beethoven, a quien le hizo clases. Y Haydn era un hombre que carecía de ese ego monumental que acompaña en forma natural a las grandes personalidades artísticas. Tienen un ego monumental porque tienen un ego monumental, pero Haydn no era así. Fíjense ustedes algunas frases. ¿Cómo trabajaba Haydn? ¿Cómo componía? Y aquí él cuenta lo siguiente. Me levanto temprano y tan pronto como me he vestido, esta gente no se bañaba mucho, tan pronto como me he vestido, me arrodillo y me pongo a rezarle a Dios y pedirle, también a la Virgen Santísima, si puedo acaso tener otro día exitoso. Después tomo desayuno, dice, me siento frente al piano y comienzo a buscar. Si se me ocurre rápidamente una idea musical, sigo adelante fácilmente y sin muchos problemas. Pero si no puedo, sé que de algún modo he perdido la gracia de Dios por alguna falta mía, y entonces una vez más rezo pidiendo gracia
hasta que siento que he sido perdonado. O sea, ustedes ven un cristiano de tomo y lomo, Joseph Haydn. En otra oportunidad, porque Haydn, como les digo, era contemporáneo, fueron amigos de Mozart, y como genio que era Haydn, podía entender mejor que nadie el genio de Mozart. Entonces, en alguna oportunidad le pidieron que compusiera una ópera, y él dijo que eso sería tomar un riesgo demasiado grande, porque es muy difícil, dice, para cualquiera estar a la altura del gran Mozart. Y en otra oportunidad le dijo a unos amigos: hay quienes de vez en cuando me adulan diciéndome que tengo algún genio, pero el de Mozart está por arriba del mío. Ese es Joseph Haydn, que tiene muchas anécdotas que muestran lo buena onda que era. Fíjense que en una oportunidad, y esto creo que lo he contado, iba en un carruaje viajando, y lo acompañaban unos oficiales del ejército británico, y empezaron a conversar. Imagínense lo largo de esos viajes. Y en algún momento Haydn les dijo que una de sus molestias era que nunca podía conseguir en alguna ciudad alemana, que acuérdense que no existía Alemania, en alguna ciudad de lo que ahora es Alemania, una buena navaja. Entonces uno de los oficiales británicos, porque además Haydn habló de lo buenas que eran las navajas hechas en Inglaterra, abrió su bolso, su maleta, y le regaló su navaja. Ante lo cual Haydn después le regalaría, creo que se lo regaló, un cuarteto, un hermosísimo cuarteto que se llama The Razor, la navaja. Ese era Haydn de tomo y lomo. Y tiene muchas anécdotas más que muestran que era un hombre bastante sencillo, de gran genio musical, y se veía a sí mismo menos como un artista, el genio deslumbrante, como un artesano que hace bien las cosas. Y por Dios que las hacía bien. Se dice que Haydn es el creador del cuarteto como forma musical, y uno de los desarrolladores de la sinfonía. Y claro, esas definiciones, esas descripciones que pueden encontrarse a veces en textos de música pueden ser bastante simplistas. O sea, no hay una persona que inventó el cuarteto. Son procesos, ¿no? Son procesos. Pero está claro, por ejemplo, que en el campo del cuarteto, o sea, un conjunto musical donde hay 4 instrumentistas, el violín, viola, contrabajo, o sea, cello, 2 violines, viola y cello, se habían compuesto piezas con ese formato, pero el que le dio una forma, la forma clásica, donde los 4 instrumentistas son solistas en algún momento y no están al unísono tocando lo mismo, sino que desarrollan distintas líneas melódicas y armónicas, ese fue Haydn. Y Mozart aprendió mucho de los cuartetos, especialmente el Opus 20, que son muy hermosos de Haydn. Y a raíz de eso Haydn compuso sus propios cuartetos, unos cuartetos que envió a Haydn con una carta muy bonita que se conoce, que existe, donde le dice que él siente que Haydn es como el padre y él como un hijo, y le quiere mostrar sus mejores creaciones, y así. Hubo mucha interacción entre Mozart y Haydn. Haydn lo admiraba muchísimo, y Mozart admiraba a Haydn. En alguna oportunidad Mozart estaba con otras personas escuchando una obra de Haydn, y la persona que estaba al lado de Mozart le dijo: ¿cómo puede componer algo así? No se puede componer algo así. No le gustó una sección de alguna cosa. No se puede componer algo así. Y Mozart le contestó: efectivamente, solo Haydn puede componer así. En la última oportunidad que se juntaron, Mozart y Haydn era bastante mayor, mucho mayor. Haydn estaba por partir a Londres, lo habían invitado a Londres, a una estadía que fue muy exitosa. Un empresario musical que se llamaba Solomon lo invitó, compondría las famosas sinfonías Londres precisamente en eso. Hizo 2 visitas, no sé si en la primera o en la segunda o en las 2, acumuló como 6 sinfonías, las sinfonías Londres. Y
En esa última noche en que cenaron, al otro día se iba Haydn de viaje, Haydn o Mozart sí, se puso a llorar porque le dijo a Haydn que nunca más se iban a ver. Y Haydn le dijo, no, sí, voy a viajar, pero vuelvo, etc. Y la verdad era que Mozart presentía que iba a morir, y murió. Y Haydn se enteró de esto cuando estaba en Londres, y lo consideró una pérdida para la música extraordinaria. Y antes de continuar, estimados amigos, con estos recuerdos o anécdotas de músicos, les quiero recordar que sigue vigente hoy día sábado esta Black Friday de Climo, que es una oportunidad única. Se extingue mañana domingo. Hoy día y mañana tienen tiempo para adquirir en estupendas condiciones estos equipos de acondicionamiento de aire que cumplen un rol dual. En verano acondicionan el aire, como estoy yo en este momento con 18 grados, como me gusta a mí. En invierno, si tengo frío, cosa que rara vez ocurre, pero si llego a tener frío, me calefacciona, funcionan con electricidad, muy poco gasto, silenciosamente, no hay quema de combustible, no hay nada. Y en este Black Friday usted puede adquirir estos equipos con un 10% de descuento y va a haber un descuento extra del 5% si usted les dice que vio o supo de esta promoción aquí en este programa El Villegas. Así que amonone ya su casa con este equipo. Pase lo que pase en el mundo, en el país, usted va a seguir teniendo frío en invierno y calor en verano y va a querer y quiere hacer algo al respecto y lo hace con otras cosas. Aquí tienen la oportunidad de hacerlo con un equipo y una manera de acondicionar que ha ganado 2 premios de innovación. 2 premios de innovación. Así que ya saben, ahí están los datos. Simplemente entre a climo.com, miclimo.com. Ese es el sitio, ahí están los detalles, la compra, cómo comprar, etcétera. Recuerde, 10% de descuento, 5% adicional si usted menciona al Villegas. Y les quiero recordar también que hay una promoción del ajedrez, que ya no les voy a mostrar la caja de nuevo, la han visto 1000 veces, están viendo además el mono a mi izquierda. La promoción consiste, todos quienes han ya comprado la caja y todos quienes la compren de aquí hasta el 24 de diciembre, entran automáticamente en un sorteo de 15 cursos online con el maestro internacional Pablo Tolosa, que es el creador del sitio espacioajedrez.com y de este producto. Los ganadores van a ser publicados hasta en la lista en la página de espacioajedrez.com y se les va a mandar un mail personalmente para que sepan que ganaron. Los cursos son muy entretenidos. Es una sesión donde Pablo, la sesión dura 1 hora. Pablo en 5 minutos me dice, capta el nivel de un jugador e inmediatamente lo guía para perfeccionar, para fortalecerlo, para convertirlo al final de la sesión en un mejor jugador. Así que ya saben, si usted ya compró, está automáticamente en el sorteo. Si va a comprar, va a estar automáticamente en el sorteo. Y continúo con estas anécdotas de músicas. Hay tantas, las voy a ir tirando así a medida que me acuerde de ellas o que las vaya viendo en este libro. Ustedes seguramente han oído hablar de Maurice Ravel y han oído hablar de George Gershwin. George Gershwin fue un gran compositor norteamericano, muerto en 1937 de un tumor al cerebro. Y Ravel murió, curiosamente, el mismo año, por un problema al cerebro también. Ravel, un músico fantástico, del cual ya hablaré un poco más adelante, pero ahora quiero referirme a una anécdota que se produjo entre Gershwin y Ravel. Gershwin fue a Europa, si no me equivoco, en 1925, estuvo en París, inspirado por lo que vio, por lo que escuchó, los sonidos de París, compuso una pieza que se llama Un americano en París, precisamente, que forma parte de una opereta, un musical. Entonces, Gershwin se sentía, y con alguna razón, de que tenía algunos déficits como compositor. Del punto de vista técnico, de la orquestación, por ejemplo. Y Ravel era un tremendo orquestador. Orquestador significa
que poner la idea melódica, armónica, etcétera, en el formato de una orquesta, distribuir las distintas líneas melódicas en los distintos instrumentos, cómo interactúan entre sí, o sea, componer para la orquesta. Entonces, Gershwin fue a ver a Ravel, no sé cómo fue, dónde se encontraron, si fue en París, si fue en una casa que tenía Ravel en una ciudad de provincia, una casa muy bonita que se conserva como museo ahora. Ustedes pueden ver esto en YouTube si se interesan. Hay un tour que hace una persona en la casa de Ravel. Y Gershwin le pidió que le hiciera clases. Entonces, Maurice Ravel, que era un gallo chiquitito, así como menudito, usted lo viera en la calle y diría, este gallo trabaja en la Contraloría General de la República. No tenía esa cosa estatuaria, los bustos, los genios, que son siempre muy exagerados, una frente inmensa, el pelo al viento. No, era un tipo común y corriente, así físicamente. Entonces, Gershwin le dice que le haga clases, y Maurice Ravel le pregunta, usted con lo que compone, ya era un compositor conocido, Gershwin había compuesto una enorme cantidad de musicals, de canciones famosas, populares. Le pregunta Ravel, ¿cuánto gana usted al año? Bueno, le dice Gershwin, $1.000.000. Bueno, usted el que me tiene que dar clases a mí, le contestó Ravel. Y en eso quedó todo. No tomó clases con Ravel. Y desde luego, por estos déficits y por otras cosas, este Gershwin, a quien hoy día nadie pone en duda en tela de juicio, porque ya se murió, pero en el momento en que están vivos los creadores suelen tener enemigos mortales, especialmente en esa tribu tan especial, tan destructiva, que suelen ser los críticos en cualquier cosa. Los críticos lo hacían siempre pedazo a Gershwin. Encontraban que todo lo que hacía era una porquería, que era una verdadera chacota, y las críticas, que las tengo por aquí en alguna parte, son terribles. O sea, ¿qué les digo yo? No salvan nada de Gershwin. Por ejemplo, de Porgy and Bess, que es una ópera maravillosa, la ópera donde están canciones tan hermosas o temas como Summertime y otros. Un crítico, cuando lo escuchó, dijo: un libreto que nunca debió aceptarse como tema para una ópera, que nunca debió ser escogido para hacerlo, y que nunca debería haberse intentado componer tal cosa. Y así sucesivamente. Incluso Leonard Bernstein, un gran director y un hombre muy agradable, refiriéndose a la Rhapsody in Blue, Rapsodia en Blue, no Rhapsody en azul, dijo: The Rhapsody no es una composición, es una hilera de parágrafos o sentencias separadas, pegadas juntas con una superficial pasta de harina y agua. No pienso que haya habido jamás un melodista más inspirado en esta tierra desde la época de Tchaikovsky. Pero si usted quiere hablar de compositores, eso es otra cosa. Bueno, no es precisamente un comentario muy halagüeño sobre Gershwin. O sea, yo recuerdo, pienso siempre con extremo respeto, cariño, admiración de este Gershwin, que murió tan joven, a los 39 años. Porque mi experiencia personal musical parte con George Gershwin. Creo que lo he contado alguna vez, que la primera pieza, digamos, no popular que yo haya escuchado en mi vida, cuando tenía unos 4 o 5 años de haber sido, porque fue en esa edad que me llevaron a donde estaba mi padre, en un fundo. Así que por ese lado indirecto calculo. Una música que me acuerdo perfectamente la sensación que me produjo en ese momento, y que después durante años no supe de dónde venía esa música, quién la había compuesto, no sabía nada de nada, hasta que la descubrí muchos años después. Era Un americano en París, de Gershwin, precisamente. Y la parte que me dejó como en estado de éxtasis, me acuerdo perfectamente cuál es. Bueno, da lo mismo. Alguna vez la tocaremos, si puedo hacer un programa de música poniendo música.
Fue muy ninguneado Gershwin, como digo, pero hoy en día es uno de los grandes íconos de la música norteamericana. Yo diría que George Gershwin y el otro es Aaron Copland, un gran músico, compositor, pero de otra textura que la de Gershwin. Gershwin compuso mucha música popular, música que se canta, música que ha sido y es cantada por los Frank Sinatra, por las Billie Holiday, por esa raza de tremendos cantantes, pero también por los Tony Bennett, personas que cantan todavía, hay gente que todavía canta. Un tremendo músico, un genio de primera magnitud, creo yo, en el campo de la música. Sus armonías, sus progresiones son, bueno, ¿qué les digo? Otra anécdota que les quiero contar es de Louis Armstrong, el trompetista de jazz, que además de ser un gran trompetista de jazz, era un entertainment de primer nivel. Era un hombre muy agradable, por lo menos en el escenario se veía así, hay a saber uno cómo iba la procesión por dentro, pero era un hombre siempre sonriente, siempre agradable. No era la clase de personas de color que después aparecieron llenos de resentimiento, llenos de un espíritu combativo, de luchar contra el sistema, de luchar contra los blancos, de luchar contra esto. Él, eso no le interesaba. No es que no le importara, pero no le interesaba tanto. No estaba en el primer lugar de su lista, digamos. Él no se tomaba tan en serio. No creía que había venido a este mundo a reparar las injusticias. Él venía a tocar y a alegrar a la gente, que me parece una estupenda meta. En alguna oportunidad, una persona le preguntó cómo definiría el swing. El swing. Y él dio una definición que me parece maravillosa. Dijo, tener swing es estar de pie en el andén al lado de un tren que va a partir. Y cuando el tren recién empieza a moverse, en ese momento, pero una fracción de segundo después, poner el pie en la pisadera. Esa pequeña demora, no la cosa mecánica inmediata, esa pequeña demora, ese tratamiento sinuoso del tiempo, una fracción después que el tren empieza a mover, elegante y flexiblemente pongo el pie en la pisadera, eso es swing. No creo que exista una mejor definición del swing. Mozart, probablemente uno de los 2 o 3 músicos más grandes que han existido, por lo menos en la cultura occidental. El otro es Johann Sebastian Bach. Y el tercero, no sé a quién poner ahí, porque hay muchos ahí de gran nivel. Pero Mozart es por lo menos uno de los dos, es una eminencia superlativa. No por nada Haydn decía, sí, yo puedo tener algún genio, pero está más, por encima está Mozart. Por encima está Mozart. Mozart era un hombre bastante distinto a como lo pintan en esta famosa película que todos vieron en algún momento, que estuvo muy de moda. ¿Recuerdan esa película de Mozart? ¿Cómo se llama esa película? Amadeus, esa es, la película Amadeus. Y ahí aparece como el jovencito dando unos grititos y unas risitas medias tontas. Aparece como un personaje muy frívolo, pero que tenía esta cosa, este genio superlativo en materia de música, y que eso es lo que le produce en la película. Ustedes recuerdan a Salieri, el compositor mucho más mediocre de Fentón, que tenía, pero por lo menos entendía la grandeza de Mozart, y que no podía entender que coincidiera este personaje que era como un cabro chico en la película con este genio superlativo en música. Pero Mozart no era así. Era un tipo que sabía de su genio, en primer lugar, imbuido en una especie de melancolía o tristeza muy disfrazada detrás de lo que podríamos llamar el estilo galante del siglo XVIII, una época en que esto de expresar emociones era considerado una rotería. Acuérdense que por algo lo llaman el siglo de la razón, siglo XVIII. Las emociones se controlaban, las emociones no se andaban manifestando. No estaba de moda andar lloriqueando, no estaba de moda andar mostrando el corazón sangrante. No, todo eso se consideraba derroto.
Entonces, Mozart, que era un hombre que se movía en esos círculos de la monarquía, de los reyes, de los nobles, que eran el público natural de su música, no lo andaba manifestando. Pero los que han escuchado suficiente música de Mozart lo sienten en su música. Pero, por otro lado, era un tipo que no le hacía asco, digamos, las aventurillas de falda. Según algunas versiones, Wolfgang Amadeus Mozart se fagocitó a la mitad de Salzburgo, más o menos, y por lo menos la tercera parte de Viena. O sea, tuvo muchas historias sentimentales, eróticas. Y era también un hombre porque los hombres son así, o sea, sobre todo una persona del calibre de Mozart no es un individuo que tenga un solo aspecto. Toda persona tiene muchos aspectos. Entonces, tenía esta especie de tristeza interior, esta seriedad, pero al mismo tiempo correteaba a las mujeres y al mismo tiempo era súper grosero. Se guardan las cartas que le escribió a su hermana, y las que la hermana le escribió a él. La hermana se llamaba Nannerl, nombre raro, ¿no? Nannerl Mozart, una gran concertista, y son de una grosería que no se las puedo repetir aquí, simplemente. No. Cosa que también corresponde un poco al siglo XVIII, precisamente porque nos hacían mucho énfasis en las emociones y por lo tanto en la escandalera y todo eso. Se permitían tocar una serie de temas con una frialdad y una tranquilidad que ahora incluso hoy, por lo menos los adultos, no sé, a los jóvenes, a los millennials ahora cómo anda la onda, pero no les parecía de ninguna importancia. Mozart no tenía otros, digamos, colegas a quienes admirar, salvo Joseph Haydn. No sabemos, porque no hay muchas cartas sobre eso en que Mozart se refiere a Haydn. Hay una o dos nada más bien informativa. Ayer escuché una cosa de Haydn, pero aparentemente sí tenía una gran estimación por la obra de Haydn y por algo aprendió muchas cosas de él, así como a su vez Haydn aprendió de él. Había una interacción creativa entre estos dos monstruos de la música. Y antes de seguir contándole anécdotas musicales, quiero recordarles que, aparte de lo que les recordé del Black Friday de Mi Climo, no se lo pierdan esta oportunidad, después se van a arrepentir. Les quiero recordar que los sábados son auspiciados por el Club Explora, a cuyos miembros les envía estoy mostrándoles dos saquetes con una... Miren, me salió la misma que les mostré la otra vez. Tenía otras ahí, pero saqué la misma. Son vinos exquisitos elegidos por las enólogas que fundaron el Club Explora. Son vinos escogidos con pinza de algunas de las muchísimas viñas de boutique que hay en este país. Los vinos son ricos, las botellas que le mandan a usted son diferentes. Le llega esta y otra distinta, al otro mes otra distinta. Y para ser socio de este club, todo lo que usted tiene que hacer es matricularse con una UF al mes. Yo creo que es un precio súper razonable, considerando que estamos hablando de 2 botellas. Por supuesto, en mi torpeza manual puedo estar aquí una hora tratando de guardar esto, así que lo voy a hacer después. Ya. Usted puede regalar una gift card. Bueno, pues eso se llaman gift card, cartas de regalo. O sea, usted matricula a una persona por un mes, por 2 meses, por lo que quiera, le manda la gift card y esa persona va a recibir de regalo suyo 2 botellas en un mes, y si usted qué sé yo, 2 meses, bueno, al otro mes también. Son vinos exquisitos y es muy agradable tener la sorpresa por lo menos una vez al mes de recibir un vino distinto al vino de cabecera y sabiendo que es un muy buen vino. Así es que ahí está, matricúlense, estimados amigos. Miren, vuelvo a decir lo que voy a repetir hasta que pase este periodo en Chile. Pase lo que pase, uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta, lo que debe, lo que puede. Y una de esas cosas que debemos y podemos tomar buen vino, ¿no es así? Así que matricúlese en el Club Explora. Y hay otra anécdota muy interesante que está retratada en una película hecha hace harto tiempo en Alemania democrática en esa época. Y ustedes pueden encontrar
esta escena que les voy a relatar en YouTube. Es una escena muy interesante. Resulta que el rey de Prusia en ese momento era Federico el Grande, un tipo muy talentoso, un tremendo rey. Invita a Johann Sebastian Bach a su corte para conocer sus pianofortes y clavecines, que tenía una tremenda colección. El rey, ustedes van a ver en el clip, está tocando un concierto de él. Él compuso música que incluso hoy en día se graba. Hay discos de música de Federico el Grande. Está tocando uno de sus conciertos para flauta. Llega un ujier y le dice: ha llegado Johann Sebastian Bach. Para la cosa, hace pasar a Bach. Bach lo saluda, Majestät, en alemán, Majestät. Entonces, perdóneme que venga con esta ropa, le dice Johann Sebastian Bach, porque no tuve tiempo de cambiarme. Yo no lo he invitado por su ropa, le dice Federico el Grande, sino para conocer al gran hombre, de Grosse Alter, el viejo grande, potente. Entonces, Federico le dice: me dicen que usted es un experto en componer fugas con una línea 2, 3, 4, o sea, no con una línea, 2, 3, 4, 5, etc. Sí, le dice, ¿por qué no me da una demostración? Le dice Federico el Grande, y Johann Sebastian le contesta que para eso necesita un tema. Entonces Federico se queda pensando, toma su flauta y toca un tema de su invención muy hermoso, muy hermoso. Y Bach se queda pensando así. Le dice: un hermoso tema. Ahí está. Entonces Federico el Grande dice: ok, ahí está el piano, o el pianoforte, o era un clavecín. Era un clavecín. A ver qué hace con este tema. Y se sienta frente al clavecín. Bach se arregla, se saca su anillo de matrimonio, lo guarda en un bolsillo, tiene todo un ritual y empieza. Empieza lo que sería después llamado una pieza musical llamada la ofrenda musical, el regalo musical. ¿Por qué? Porque Bach vuelve, después se va a la corte, no alcanza a tocar mucho rato, lo interrumpe Federico cuando ya estaba empezando con una segunda improvisación, y Bach compuso una serie de variantes a partir de ese tema, que es la ofrenda musical, y que se llama la ofrenda porque es la ofrenda al rey, se la regala. Y es una de las piezas, yo diría, junto con otra pieza del propio Bach que se llama El arte de la fuga, yo diría que en esa pieza, la ofrenda musical, se encuentran las más profundas, los más profundos secretos, las más profundas bellezas del arte musical. Nada de sentimiento, el tipo de música que los jóvenes escuchan para que les corran las lágrimas o para pensar en la polola, sino que es una verdadera pieza de matemática musical, de una hermosura, porque la hermosura no tiene que ver necesariamente con los sentimientos, con sentir que el corazón se le sale del pecho. Yo diría que las principales, todos nosotros hemos tenido esa experiencia, las sensaciones de hermosura más grandes son con aquellas cosas que satisfacen nuestro sentido de la proporción, de la lógica, de la matemática, del mundo, de la creación. Y por eso que alguien definió, creo que fui yo mismo, que la música es el aliento de Dios. Ahí se manifiesta. Véanlo en YouTube, ese pedazo que es muy entretenido, muy interesante, cómo empieza. Y Federico el Grande no lo podía creer, porque improvisa en el momento, a capela, ahí. Hay tantos músicos maravillosos los que quisiera hablarles, estimados amigos. Aquí tengo, fíjense, se me están quedando citas. Hay un músico francés del barroco que a mí me gusta mucho, se llama François Couperin. Y uno de los más grandes músicos que ha creado Francia. Y cuando estaba muy viejo, después de componer una pieza preciosa que se llama Los Gustos Reunidos, en el año 1724, y en un momento dado comentó François Couperin, como difícilmente, dijo, alguien ha compuesto más que yo mismo, más piezas. Espero que mi familia encontrará en mi billetera algo por lo cual echarme de menos cuando muera. Y aquí tengo otra
Ah, no, estas ya se las leí. Tiene que ver con Papito Haydn, mi querido Joseph Haydn. Acá tenemos, bueno, Mozart. Tengo un montón. Un montón de cosas dichas por él o dichas sobre él. Una vez dijo Mozart, yo no le presto atención a nada de lo que me digan los demás, de que me adulen o todo lo contrario, simplemente sigo mis propios sentimientos. Y así sucesivamente. Aquí les leo más de Mozart, hay que escuchar a Mozart, no leerlo. Y luego tenemos un músico que yo lo considero el más grande compositor del siglo XX. Se llama Igor Stravinsky, ruso. Compuso en todos los estilos habidos y por haber. Creó nuevos modos de componer. Es el autor del famoso ¿cómo se llama esto? El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, que fue un escándalo estrepitoso. Stravinsky era un hombre muy mundano y muy amigo del whisky. No era un hombre que le hiciera asco al frasco, digamos. Al punto que los que lo conocían, era un hombre que viajaba, un hombre de gustos caros, viajaba en transatlántico, iba para allá, para acá, le gustaba mucho Venecia. Ahí fue donde lo enterraron, murió el año 1970. Ahí está enterrado en un cementerio bien pituco de Venecia. Entonces, los que lo conocían, en vez de decirle Stravinsky, le decían Strawisky, porque era amante de eso. Era un hombre que consideraba que la música no tenía por qué ser vista como algo para infundir emociones y hacer que la gente piense en sí misma, como ocurre siempre en estos casos. Y dijo alguna vez, casi siempre es el caso, dijo, que la música parece expresar algo, pero es solo una ilusión, no una realidad. Y luego en otra oportunidad dijo, la música está mucho más cerca de las matemáticas que a la literatura. No quizás a la matemática en sí misma, pero ciertamente a algo como el pensamiento matemático y las relaciones matemáticas. Eso dijo de la música y de Ravel, porque todos estos hombres se conocieron. Hubo un momento en Europa en que eran contemporáneos y se conocían y tenían relaciones sociales y todo. Los Debussy, los Ravel, Stravinsky, Richard Strauss, todos esos monstruos. Y de Ravel dijo Stravinsky que es el mejor relojero suizo. ¿Y por qué lo dijo? Porque en la música de Ravel, si ustedes van más allá de su belleza inmediata, es melódica, hay tal precisión en sus orquestaciones, tal justeza, donde no sobra ni falta una nota siquiera, que parece la construcción, parece el resultado de un exquisito relojero suizo. Y el propio Ravel veía también un poco su música así. Él se veía a sí mismo como se veían los artistas del pasado, no como rockstar, ¿no es cierto?, perseguido por las multitudes, tipos que vienen de otra esfera. Los artistas, y incluyo en el concepto a los tremendos artistas, por ejemplo, de la época del Renacimiento, se veían a sí mismos como artesanos que hacían bien algo simplemente. No se daban tanto pesto como personas. Eran parte de una actividad. Así como un mueblista que va a hacer los muebles más maravillosos, que yo sepa no firma en una pata de la silla, Ravel también tenía un poco ese espíritu. Él simplemente hacía un trabajo. Y creo que en general los grandes artistas y los grandes genios de la música y la literatura no necesitan un golpe de inspiración. Somos los seres normales los que para hacer algo que se destaque necesitamos que pase algo especial, que un golpe de inspiración, que no suene la chuchuca, como se dice. El genio, el gran talento,
Para él es gran talento, genio, porque para él es natural lo que hace. No necesita un golpe de inspiración, no necesita subirse a la rama, al árbol, irse a pasear por los bosques, esperar un gran amor. Él se sienta, como hacía Haydn, bueno, rezaba, otros no, se sienta y empieza a hacer lo que tiene que hacer. En el genio, la producción, es genio porque es natural para su mente producir lo que produce. Para los que no es natural se requiere algo muy especial. Y quisiera haberles contado, pero ya se está pasando el tiempo largamente, más anécdotas musicales. En definitiva, los músicos son los grandes genios. Son grandes genios en la música y en lo demás. Ya ven ustedes, son personas que van al baño, persiguen a las minas, los músicos, les gusta el whisky. Por eso que alguien dijo a propósito de, no me acuerdo quién, para los criados no existen los genios porque los ven saliendo de la cama y usando pantuflas. O sea, haciendo las cosas que hace todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser genio ese tipo si anda usando las pantuflas? Termino despidiéndome de la radio, Beethoven. Yo no la escuchaba mucho, como dije alguna vez, por las razones que di, pero me encantaba que existiera. Y ojalá que, no sé lo que va a suceder con el proyecto Beethoven, espero que por lo menos, no sé, a lo mejor esa información ya existe o no, que siga existiendo al menos en la internet, que tienen una muy hermosa página. La radio Beethoven tiene una página muy buena ahí. ¿Por qué no? Si yo puedo tener una página en internet, ¿por qué no la radio Beethoven? Espero que así sea. Yo me acuerdo de haber estado una vez en Buenos Aires, en un hotel, en el barrio Las Flores, un barrio de media clase, de clase media, y el dueño del hotel tenía todo el día conectado la radio Beethoven, la emisión por internet. Bueno, una pena, un saludo a todos los que trabajaban en radio Beethoven, especialmente a Patricio Bañado, quien tuvo la oportunidad de conocer un par de veces, un hombre muy agradable, muy culto, muy habiloso, muy querible, pero a todos los demás también un gran abrazo. Y será hasta el lunes. Muchas gracias.